familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Me cambié de trabajo tras 10 años de estar en un puesto de vigilancia en un hospital privado. Por contactos, encontré espacio como parte de la unidad de vigilancia para las canchas, los espacios y la piscina que hay en el lugar. Aquí cada día vivo algo que no me deja muy tranquilo, pero hay que soportar por la familia, ya saben. Esas cosas del dinero. En ese lugar hay algo diabólico, y aunque las instalaciones son bastante amplias, solo se manifiesta cerca de la alberca, tras lo que viví con esa presencia diabólica el primer año de trabajo aquí. Como seguridad nocturna de la unidad deportiva, creo absolutamente en las cosas paranormales, también en la brujería. Jamás me imaginé contárselo a nadie, tampoco creí que podía admitirlo tan fácilmente, porque siempre creo que hay gente que te juzga si dices que tú sí crees o que te ha pasado algo. Por eso he decidido no revelar mi nombre. Quisiera también evitar que la gente venga a mi trabajo preguntando por la niña fantasma. Cuando ingresé, apenas se había reinaugurado, porque habían hecho algunos cambios de remodelación y demás cosas. Ninguno de los guardias nos conocíamos entre nosotros, por lo que tampoco habíamos pasado tiempo para hacernos alguna broma pesada, por eso nos tomamos muy en serio cuando uno de ellos nos dijo a los demás que durante la primera noche que estuvo dando los rondines había visto a una niña correr hacia la entrada de la alberca. Le preguntamos si había a buscar si había una niña por ahí, pero con miedo nos dijo que parecía una niña, pero no alcanzaba a ver sus pies a pesar de escuchar sus pisadas descalzas en el cemento. Fue aterrador saber eso, pero no todos le creyeron, mientras que yo me reservé mis comentarios. Al mes de comenzar el trabajo, ya había cambiado mi horario matutino por el nocturno, pues Jorge y Carlos no habían podido aguantar más noches de vigilancia. Como no querían salirse del trabajo, nos habían suplicado cambiar el horario. Pues cuando hablaron con el jefe, les habían dicho que, si algunos de la mañana estaban interesados en el cambio, podría hacerse sin problemas. Cuando me preguntaron por el cambio, iba a decir que no, pero pensé en lo bueno que sería para mí, estar en casa todo el día, dormir un rato y estar al pendiente de mis hijos, por eso acepté tras platicarlo con mi mujer. Lo que yo no sabía, era que ellos no nos habían contado algunas cosas que les pasaron y les dejaron aterrorizados. Por eso entré confiado y al principio era cansado trabajar durante la noche, luego resultó más fácil, hasta que al final de la segunda semana ya podía permanecer sin dormir. Alejandro había entrado conmigo en el turno y estaríamos juntos, lunes, miércoles y viernes. Desde que nos presentamos me cayó bien el muchacho, le llevo bastantes años de edad, pero con ese carácter tan amable que tenía, me sentía contento de poder convivir con mi compañero de trabajo. Así pasarían más rápido las horas de trabajo. Al tercer mes de iniciar en el turno, Alejandro llegó muy asustado a reportarse a servicio. Mientras checábamos entrada, platicábamos siempre con los de los otros turnos, pero el muchacho ni se había detenido a acomodarse el uniforme, ir al checador o terminar de saludar. Enseguida sacó el celular para poner un video que le habían mandado. En el video, se veía que Carlos estaba diciendo que tenía unas horas de estar escuchando risas en la zona de los vestidores de la alberca. Se estaba acercando con la cámara. No se veía mucho por la luz que iluminaba poco el espacio, ya que no estaban encendidas las luces. Mientras caminaba se escuchaba como Carlos preguntaba si alguien estaba ahí, y si era así le avisaba que tenía que salir, porque estaba restringida la entrada a esas horas de la noche. No había respuesta, pero tras 3 veces de indicar que saliera, las llaves del lavamanos giraron haciendo que el agua comenzara a correr. Tras eso, Carlos salía corriendo. Al mirar aquello tenía mis dudas, pensaba que podría ser un truco muy elaborado para hacerse famoso, pues él no era el más humilde en su forma de ser, pero también recordaba lo mucho que me había suplicado por dejarle el espacio diurno. Le pregunté a Alejandro cómo había tenido ese video. Me contestó que se lo había pasado un amigo que estaba en un grupo,
donde platicaban varios excompañeros de otras empresas de vigilancia. Al parecer Carlos se había cambiado de trabajo y comenzó a platicar porque se había cambiado, del que todos consideraban el mejor lugar. Tras esto, el chico me preguntó si yo había visto algo así. Le comenté que aquello era un montaje. Comenzó la hora del trabajo y me alejé de ahí para dar mi primera revisión. Pasaron 2 horas, se había acabado el día, comencé a prender las luces como usualmente se hacía durante el turno, y cuando pasé por la zona de acceso a la piscina de entrenamiento, vi que estaba abierta la reja de la entrada. Por un minuto pensé que Alejandro se había dejado llevar por el video y pasó a buscar fantasmas él también. Me metí con la intención de llamarle la atención, así que quería sacarle un buen susto. A lo alto dije su nombre, pero no escuché señal de respuesta. Imaginé que se había escondido cuando me escuchó para que no lo regañara y me puse a revisar parte por parte la zona. Revisé con la lámpara las bancas, después revisé los vestidores, llegué a los baños y tampoco lo vi. Comencé a cerrar todas las puertas, imaginé que había sido un error de mi parte, quizás dejé la puerta abierta o había sido alguien más al cerrar. Mientras iba pensando qué pudo haber pasado, vi hacia la alberca, el agua se veía oscura, pero entre la oscuridad escuchaba el movimiento del agua, apunté con la luz de la linterna para ver qué era. Y vi claramente como si un montón de cabello se sumergiera, era como haber visto una peluca que desaparecía hacia abajo del agua. En cuestión de segundos, por el terror salí corriendo de ahí. Terminé en la zona de camino a las cámaras de vigilancia, sudaba frío del susto, se me había olvidado cerrar la puerta que da acceso al complejo de natación, me quedé parado como 5 o 10 minutos ideando lo que iba a hacer porque no quería regresar. Lo que vi y el video me estaban dando escalofríos, algo estaba en ese lugar. Decidí hacerme el loco y pedirle a Alejandro que fuera a cerrar la puerta que había dejado abierta. Mi excusa sería que pasé y la vi abierta y solo él podía haberla dejado así. Lo llamé por la radio. Tardó en contestarme y me dijo que sí podía ir yo, porque estaba del otro lado pasando por el área de canchas. Le repetí que tenía que ir a cerrar aquello. Con eso supe que había sido él, el que dejó abierto y me regresé al puesto de vigilancia, miré las cámaras de seguridad y me vi salir corriendo de la alberca. Realmente esperaba verme salir, pero mi cara era de un terror, me estaba ganando el miedo de lo que pudiera ocultarse ahí. Alejandro llegó a los 10 minutos, preguntándome si había cerrado la puerta, le dije que no, que fuera a cerrarla. En ese juego de a ver quién iba a ponerle la cadena a la puerta, se nos pasó casi todo el turno. Fui yo a cerrarla cuando amaneció y fingí que le iba a cobrar el favor al muchacho, pero la realidad es que me estaba muriendo de miedo. Raramente, no todas las noches aparece aquel espectro, eran ocasiones muy especiales, a veces en luna llena, podía escuchar los pasos de pies descalzos cuando pasaba por ahí. Otras veces en luna nueva había visto una figura parada al lado de la alberca. A pesar de que poco a poco me fui acostumbrando a aquella figura, no preguntaba nada. Tampoco se lo mencionaba a mi joven compañero. Respecto a él, era otra cosa, se la pasaba mencionando que veía cosas por la zona de la alberca, me decía que sentía que lo miraban desde la malla de protección. También se había metido a revisar porque había visto la puerta abierta varias veces, y esas veces había visto cómo se abría alguna llave de agua mientras estaba ahí. Comenzó a estar nervioso, me dijo que no iba a aguantar mucho el acoso de aquel espectro. Un día, mientras me contaba cómo había visto de nuevo al espectro, me dijo que había logrado ver cómo era, y yo me interesé por saber cómo era. No me acercaba mucho, ni me acercaría, pero yo sabía que era una especie de cuerpo humano lo que lograba ver a veces. Alejandro me dijo que era una niña, una chiquilla de unos 12 o 13 años. La niña tenía un traje de baño de una pieza. Primero contuve mi miedo, después fingí reírme. Le pregunté cómo había logrado ser tan específico al verla, si por lo regular, los fantasmas de las películas no los podías perseguir. Entonces, muy serio me dijo que había logrado investigar con unos trabajadores de parques y jardines que arreglaban las áreas verdes del lugar, que ahí se había ocultado el asesinato de una niña.
Se presumió por mucho tiempo que se había ahogado por error, pero la realidad era que alguien la había matado ahogándola. Entonces fui a ver si era cierto, me dijo muy pálido. Al pobre chico se le había ocurrido ir con un péndulo detector de energías. Algo que había visto en un video y creyó que así podría saber definitivamente qué pasó y liberar a la niña. Genuinamente me preocupé, le dije que eso parecía ser muy peligroso, no le importaron mis palabras, estaba como sumido en sus propios pensamientos, se veía algo loco en sus ojos, no sé cómo describirlo, pero creo que realmente el contacto que tuvo con aquella niña cambió algo en él. Me terminó de decir lo que le había pasado, pero mirando hacia otro lado. Una noche que yo me había quedado en la caseta y él pidió tiempo para dar el rondín en la zona de la alberca, había llevado el péndulo con él, se metió dejando la puerta cerrada esta vez para impedir que yo llegara. Me confesó que le daba vergüenza decirme lo que quería hacer, porque siempre parecía no darle importancia, él pensaba que yo imaginaba que estaba loco, me arrepiento de haberle ocultado lo que vi. Creo que si hubiéramos investigado entre los dos no se hubiera quedado tan impresionado con lo que sucedió después. Alejandro se metió directo a los baños, en el lugar donde Carlos había grabado la actividad paranormal, comenzó a usar el péndulo, me dijo que funcionaba de forma muy sencilla. Solo tenía que suspender entre sus dedos el péndulo por la cadena, después iba a caminar poco a poco para ir buscando la energía que moviera el péndulo. Una vez que la encontró, se quedó quieto para preguntar sobre el fantasma. Me dijo que había salido a prender la luz de los baños y luego entró para comenzar con esa sesión de búsqueda. Quería saber qué era lo que se veía en los baños, comenzó preguntando si había alguien, pero no le contestaban moviendo el péndulo. Después preguntó si lo estaban viendo y el péndulo giró en círculos dando una respuesta positiva, se me heló la sangre, intuí que el muchacho no sabía lo que hacía. Pues era evidente que uno no tiene que jugar con cosas que no conoce, y eso era algo que mi madre se empeñaba en decirme mucho. Por eso me había mantenido alejado de muchos problemas durante toda mi vida. Este chico siguió preguntando, hasta que llegó a la respuesta indicada, o la que quería escuchar, le dijo el péndulo que era una niña, que estaba asustada y que no quería estar sola. Alejandro parecía muy conmovido cuando me dijo que la pobre niña sí había sido lastimada ahí y quería dejar de estar triste. Me preguntó si conocía algún padre para poder llevarlo para darle liberación, no sé en qué momento una cosa lo llevó a otra, para empezar, no sabía si los padres fueran así como así, pero ese muchacho estaba sacando las conclusiones tan rápido, que me parecía que estaba repitiendo las líneas de alguna película de terror, de esas que estaban de moda entre los muchachos de su edad. Imaginé que el que necesitaba ayuda para calmarse era él, pero no sabía cómo decirlo, así que me quedé callado mientras pensaba. Tras unos breves momentos, le pregunté si había grabado algo para poder ver cómo fue lo que pasó, pero me miró sin decir nada, luego se levantó y me dijo que estaba bien no creer en esas cosas. Pero otra diferente era que yo pensara que estuviera inventando cosas, se salió y tras unos minutos me dio aroma a café. Creo que fue su manera de lidiar con mi poca cooperación, pero es que me parecía peligroso andar investigando esas cosas, la gente normal, que no sabemos o quizás no creemos bien, y en mi caso hasta siento que no creo lo suficientemente en Dios, como para poder pedirle que me proteja. Me parece que no tenemos que estar jugando a buscar las pisadas del diablo. Se terminó el turno, salimos por separado, Alejandro estaba intentando hablar lo menos posible conmigo, pero soy un viejo necio, así que tampoco hice el intento de hablar mucho, era como mis hijos. Ellos comenzaban un berrinche y lo mejor era dejarlos un rato para que se calmara. Esa noche, me decidí a platicar el tema con mi esposa. Las mujeres siempre son más creyentes, imaginé que ella podría decirme algo con lo cual poder limar las asperezas con el muchacho. No era un mal trabajador, tampoco mala persona, pero sentía que la imaginación se le podría estar yendo muy lejos. Yo sí había visto algo en la alberca, no podía negar lo que mis propios ojos vieron, pero no me pasaban más cosas, mientras me mantuviera en mis asuntos y no fuera ciertos días a ese lugar, no pasaba nada. Rosario, mi mujer,
Me dijo que no le siguiera el juego al muchacho, pues ponerse en contacto con los muertos no era buena idea, y me dijo que había tantos casos de poseídos, a causa de que usaban cosas para poder comunicarse con los muertos. Ella era fiel creyente de Dios, también era muy dulce, por eso, verla molesta cuando me contestó eso, fue algo que me pareció raro. Al mirar mi sorpresa me dijo que una vez le había tocado presenciar a un niño poseído, que era llevado ante el cura de la parroquia, que está al lado de la casa donde vivieron sus papás. Me dijo que no me metiera para nada en lo que hacía Alejandro, y después me pidió que no me fuera a trabajar el viernes, hasta que ella llegara, porque tenía que darme algo importante. Pasó mi descanso, salí con mis niños mientras Rosario trabajaba en la panadería. Después vino el viernes. Efectivamente, mi esposa había salido temprano, mucho antes de que todos nos despertáramos en la casa. Me dijo que iba a trabajar, pero que iba a pasarse por la iglesia. Me alisté como siempre para salir, acomodé mi lonchera y mis cosas bien, después me senté a esperarla. Ella llegó tarde, pero no me quería ir sin sentir su bendición, porque para ese punto ya estaba preocupado por lo que estaba pasando en el trabajo. Mi esposa llegó corriendo, me abrazó rápido y me puso una medalla de San Benito. Sin poderle preguntar nada, ella rápidamente aclaró que aquella medalla la había mandado a trabajar con una señora que hace trabajos de limpias, y que además había ido con el padre para pedir agua bendita. Me roció con las gotas de agua bendita, rezaba y me hacía cruces por todo el cuerpo. Después le hizo lo mismo a mi mochila y me empujó a la salida porque me dijo que era tarde. Llegué al trabajo retrasado y me tocó amonestación por parte del jefe. Me tragué el regaño lo más tranquilo del mundo, porque había sido por una buena razón, o eso sentía. Al llegar a mi puesto, no sentía nada de intranquilidad, podría decir que me sentía seguro. Alejandro llegó temprano, así que cuando yo entré al cuarto de vigilancia, él no estaba. Pude verlo por las cámaras que estaba dando rondín revisando que todo estuviera cerrado para cuando llegara bien la noche. Me senté resignado, por estar intentando relajarme del problema con él. No había planeado cómo hablarle esa noche. Pensé que de solo vernos se le iba a pasar el coraje o lo que estuviera sintiendo, pero al parecer estaba muy equivocado. Salí a revisar el resto de las puertas y candados. Fácilmente me tardé 1 hora y la tarde había pasado. Entonces fui a prender las luces de iluminación nocturna. Alejandro no aparecía por ningún lado. Regresé a prepararme un café y vi que estaba fumando en las bancas cerca a la entrada. Imaginé que tenía que ir ahí para resolver lo que estuviera pasando. Fui hasta donde estaba, pero cuando llegué no lo vi. Se me hizo raro y me regresé, pero creí mejor ir a la alberca. Capaz si había regresado a hacer sus investigaciones paranormales. No me equivoqué. Cuando llegué, vi la puerta de par en par y el candado tirado a un lado. Recuerdo que iba a amenazarlo. Nos podíamos meter en problemas si revisaban los videos de las cámaras y veían que él se la pasaba jugando a los fantasmas en la zona donde estaba la alberca. Caminé despacio cuando lo vi a lo lejos. Se paró a la orilla del agua, lo escuchaba hablar bajo. Vi lo que hacía cuando se colocó de lado, miraba a la alberca. Con su mano derecha sostenía el péndulo, con la izquierda estaba grabando. Alzó la voz, y no supe si fue porque me escuchó llegar o porque quería que se escuchara claro lo que preguntaba para el video. Escuché que preguntó cómo podía ayudarle a ella para que no se sintiera tan sola. No pasaron ni 2 segundos cuando vi claramente. Y digo eso porque Alejandro en su terquedad hasta había dejado las luces prendidas del baño para que iluminaran la orilla derecha de la alberca. Vi entre la oscuridad del agua, donde no llegaba bien la luz, un montón de oscuridad, algo como una mancha, se levantaba un poco haciendo ondas en el agua. Era ese cabello que vi antes. Me hice para atrás del susto y Alejandro cayó a la alberca. Mire esa sombra aterradora ir sobre Alejandro y casi lo atrapa. Pero por puro reflejo me tiré a la alberca a sacar al muchacho y gracias a Dios lo hice, porque no sabía nadar. Cuando entré al agua vi a Alejandro caer como piedra y no vi a la mancha oscura de cabello. Afortunadamente lo saqué sin problemas. Después, por mucho que busqué, no veía esos cabellos en el agua. El celular se había mojado y con él la evidencia,
pues Alejandro me dijo que se hizo así al frente, cuando vio cómo la cabeza de la niña sobresalió del agua y alcanzó a ver unos terribles ojos hundidos, con un fulgor siniestro hasta el fondo del túnel de sus cuencas. Lloraba como un niño cuando lo llevé al puesto de cámaras para que se cambiara la ropa. No mencionó al espectro que intentó matarlo y... No me quedó de otra, lo regañé y le dije que debería de dejar de jugar con cosas que no entiende. Al día siguiente pasó lo que nos temíamos, pero no como Alejandro lo pensó. El único al que corrieron del trabajo había sido a él. Yo me quedé en mi mismo puesto. Estoy seguro que esa noche a mí me salvó lo que hizo mi esposa. La protección me ha evitado ser víctima de esa niña que corre por todos lados, asustando a quien se deje. He aceptado eso, por eso no me acerco demasiado. También me aseguro de usar mi amuleto de protección. Yo no sé lo que los demás piensen, pero eso no es una niña y no voy a averiguar qué es. Estoy casi seguro que eso no es una niña, porque no hay ningún reporte o historia real de un asesinato o un accidente en esa unidad deportiva. Le mintieron a Alejandro. Y por eso cayó en las redes de esa sombra en forma de niña que a más de uno ha engañado para ponerse a la orilla del agua durante la noche. Había una cuna que no se podía usar en el consultorio en el que trabajo. Era una pequeña cuna blanca, de modelo viejo. Cuando llegué a trabajar al consultorio pediátrico, le pregunté a la doctora por qué esa cama no se usaba. Me dijo que no se podía usar y que tampoco se podía mover, pero sin darme detalles. Sin más explicaciones, dejé el tema como cerrado. Imaginé que no tenía que preguntar más. Acababa de egresar como enfermera. Tenía la idea de especializarme en pediatría, así que comencé por trabajar lo más que pudiera cerca de los niños. Así fue como llegué al consultorio de la doctora Mendoza. Ese consultorio estaba en un edificio donde compartían más especialidades el espacio y como era un lugar nuevo, con las cosas impecables, me sorprendió que estuviera esa cuna ahí. No pasó mucho tiempo antes de comenzar a pasar por las apariciones de la pequeña Lulú. Así le decían de broma algunos, porque ya se conocía que los consultorios estaban embrujados, y en el que pasaban más cosas era donde estaba esa cuna. Casi siempre llegaba antes que la doctora. Pasaba a la recepción para registrar mi entrada e iba a acomodar las cosas para las consultas del día. Cuando uno trabaja en el ámbito hospitalario, siempre se topa con historias de fantasmas. A veces se experimenta en carne propia, otras veces solo escuchas las historias de otros compañeros a los que les sucedió algo raro, que no pueden explicar. Lo mínimo siempre había sido eso, pero ahora también recibía algunos videos de fenómenos de ese tipo grabados en los hospitales. Afortunadamente a mí no me había pasado nada. No era especialmente nerviosa, pero no quería tener que enfrentarme a esa situación. Pensé que trabajando en consultorios privados, podría pasar el tiempo más tranquila. Sin ver tantos pacientes, aunque fueran las mismas horas de trabajo, me harían las cosas más fáciles mientras decidía cuándo seguir estudiando. Pasaba los días ocupada, pero nada nerviosa o presionada, hasta que vi a Lulú. Quién sabe por qué le habían puesto ese nombre, pero a mí, más que darme risa, me ponía de los nervios cuando la nombraban. Tras verla con mis propios ojos, cuando la vi, fue una mañana que subía como de costumbre por el elevador. Llevaba los cafés de la doctora y el mío en una mano, con la otra sostenía la llave para abrir la puerta. Subí hasta el piso donde estaba el consultorio. Extrañamente estaba solo el pasillo. No vi a nadie más ni parecía que hubiera llegado alguien de los consultorios aledaños. Cuando fui hacia la puerta, me di cuenta que estaba abierta. Me pareció anormal que la doctora Mendoza llegara tan temprano, pero abrí la puerta, empujándola con un pie, dando los buenos días. No había nadie. Fui a dejar la bandeja con los cafés al escritorio. De reojo vi que había algo entre la cama y la cuna, pero pensé que se había caído alguna bata o algo así. Cuando me agaché para ver qué estaba ahí, no vi nada y se me hizo más raro. Me levanté agarrándome del barandal de la cuna y mientras subía, desde mi ojo derecho, vi de reojo el rostro de una niña que me miraba.
por la impresión me caí moviendo con mi peso la cama al lado. El golpe fue tan fuerte, que subieron de inmediato a ver qué había pasado. Cuando llegó José, el de vigilancia, yo me estaba aguantando las lágrimas, parada afuera del consultorio, y me preguntó qué me había pasado. Preocupado me dijo si alguien me había hecho algo, pero al contestarle que vi a una niña en la cuna del consultorio, me dijo: «¿Ya conociste a la pequeña Lulú? Esa niña se aparece por aquí desde hace tiempo. A veces la hemos visto por los pasillos, por las cámaras de seguridad. No te sientas mal, no eres la única a la que ha asustado por aquí». La doctora iba bajando del elevador, así que alcanzó a escuchar todo, y remató aquello diciendo que ella también la había visto, pero que no pasaba nada. Me di cuenta que a todos les parecía normal eso y yo era la loca que creía que eso no estaba bien. Las consultas pasaron de formas atípicas durante todo el día. Hubo personas que no se presentaron, los niños no paraban de llorar y el peor fue un bebé, que estando en brazos de su mamá, todo el tiempo señalaba a la cuna con el dedo. La mamá lo calmaba diciéndole que sí, que eso era una cuna, pero no era la suya. El bebé apuntaba y se reía. Yo me ponía nerviosa, pues dicen que los niños pueden tener la habilidad de ver cosas que los adultos no, y que conforme crecen van perdiendo ese don, como había escuchado eso tiempo atrás. Me puse más nerviosa. A la hora de cerrar la consulta, le dije a la doctora que no quería quedarme sola en el consultorio, que sí podíamos llegar juntas, pero me contestó que le iba a ser imposible, porque siempre le salían asuntos con algunos pacientes de su otro trabajo en el Hospital General. Me resigné a mi suerte. Imaginé que así como a todos les parecía normal ver a ese fantasma por el edificio, pronto me iba a acostumbrar. No fue así. Llegaba con nervios al trabajo. Parecía que se intensificaba su presencia cuando yo estaba cerca. Al día siguiente que la había visto, cuando estaba abriendo el consultorio, escuché que me tocó la puerta desde adentro. No hice caso y abrí la puerta, pero me la regresó y sentí el peso que empujó la puerta para dejarme afuera. Fingiendo que no me había asustado, me fui a sentar a la recepción. Pude calmarme hasta que vi que entró la doctora y subimos juntas, pero jamás le conté lo que me había pasado. Yo pensaba que, si parecía asustada, más me iba a asustar. Además, nada me aseguraba que la doctora no me considerara capaz para el puesto. Solo porque sentía miedo de algo que quién sabe por qué pasaba. Comencé a soportar las pequeñas muestras de que aquella niña estaba rondando, pero incluso la doctora Mendoza me dijo algunos meses después de que inicié con ella, que parecía que había más manifestaciones de las que ella estaba acostumbrada. Me reí, pero en realidad quería llorar. Aquel espectro me movía el material. Las jeringas estaban tiradas cuando llegaba. También había empujado la silla de la doctora, con la que me golpeé una rodilla. Estaba convirtiéndose en algo muy desagradable para mí, pero no podía decir nada. Entre una broma y otra, le comenté a la doctora que sí había intentado llevar un padre para bendecir el consultorio. Quizás con eso ella descansaría. Me dijo que hacía años que no iba a misa. No sabía si eso funcionaba, yo tampoco, pero le dije que en las películas o las historias que cuenta la gente, siempre se libran de esas cosas con la intervención de un sacerdote, que bendice el espacio donde se aparece algo. Me preguntó si yo sabía de eso, y a pesar de que no sabía, le dije que sí. Ella me encargó que se hiciera la bendición al lugar, pues estaba preocupada porque habían dejado de venir algunos de sus pacientes frecuentes. Imaginó que hacer eso hasta podría traer la buena suerte, o realmente no sé qué pensaba la doctora, porque así como le parecía normal que aparecieran cosas tiradas o llegara a ver huellas de pequeñas manos en su escritorio, no decía nada. Comencé a buscar en la iglesia de donde vivía, si los padres hacían visitas especiales a domicilio, o cómo le hacía una persona para poder pedir una bendición a su casa. Al final me mandaron a la parroquia cercana al edificio de consultorios y quedó el padre Roberto de ir en 15 días. Me quedé tranquila. Pronto iba a descansar de estar sintiendo todo aquello. Cuando le comenté a la doctora sobre lo que me había dicho el padre, solo me dijo que iba a contarme una historia. Ella había comenzado a ver a la niña desde que había ido por primera vez al consultorio.
Para revisar si era un buen lugar para poner su consultorio, la doctora revisaba el mobiliario. Cuando la señora que le mostraba el lugar hizo un ruido, después le dijo que le trajera los papeles. Ella quería rentar y mientras la gente de la inmobiliaria salía por el portafolios que dejó en la recepción, la doctora la siguió, pero no pudo continuar muchos metros, porque vio como una niña se asomó por el elevador viéndola. La doctora Mendoza se sinceró conmigo, me dijo que ignorarla le había dado el poder de que no la estuviera molestando, porque al principio no la dejaba ni trabajar en paz. Ella no podía darse el lujo de buscar otro consultorio, ese estaba a buen precio y cerca del antiguo que tenía, así que podría asegurar no gastar demasiado para mantenerse cerca de sus pacientes. Tras escuchar lo que le había pasado a la doctora, me quedé pensando que quizás le estaba dando demasiada importancia, por eso me pasaba lo que me estaba pasando. Imaginé que rezando todos los días podría sentirme más tranquila, además, solo eran unos días, pues el padre Roberto iría pronto a bendecir el lugar, quisiera decir que funcionó. Pero creo que empeoró todo el evitar ponerle atención, poco a poco la sensación de no ser bienvenida comenzó a ser más fuerte que yo. Ya no solo eran cosas como travesuras, comenzó a querer asustarme seriamente aquella niña, parece una tontería, lo sé, pero creo que ella se ensañó conmigo, no solo porque intenté ignorarla, sino porque había tomado la decisión de llevar a un sacerdote hasta ella. Los días siguientes fueron una pesadilla, cuando llegaba la puerta estaba abierta, a veces estaban las cosas desordenadas, otras en su lugar, pero se veía una serie de huellas de suciedad en el escritorio. Durante la consulta no paraba, se caían cosas de la nada. También la cortina de la ventana se movía como si hubiera aire corriendo por el lugar. Intenté disimular muchas de esas cosas, temía que alguien fuera a darse cuenta, quizás lograra verla o algo. Los lugares donde pasan esas cosas, después tienen mala fama y no hay manera de sacarlas a flote. Temía por mi trabajo y por el de la doctora, ella me pedía que no me tomara las cosas tan seriamente, quizás si me relajaba, las cosas se calmarían. Ese fin de semana fui con una amiga, le conté lo que me pasaba, me sentía muy cansada y aunque faltaban menos de 5 días para que el padre fuera a revisar el lugar, yo sentía que no iba a aguantar ni una hora más. Lucy me creyó todo, no me hizo ninguna pregunta incómoda, cosa que le agradezco enormemente. Porque a pesar de que ella no había presenciado nada de ese espectro, me ayudó a sacar toda la sensación de miedo e impotencia que no me estaba dejando vivir, me recomendó que fuéramos al templo, no importaba cuál, porque afuera vendían rosarios y pulseras, ahí podría comprar una pulsera de protección contra todo peligro. Quizás así podría sentirme mejor. El lunes me presenté con mi pulsera bendita y con toda la determinación de dejar de asustarme, por algo que no me podía dañar, yo le estaba dando mucha importancia a todo, quizás ese fantasma o lo que sea que fuera, estaba ahí por una razón ajena a cuánta gente había pasado por aquel consultorio. Llegué temprano, no me quedé en la recepción a esperar, subí directamente para comenzar a acomodar todo para la consulta. El primer paciente llegaría a las 9 y eran las 8. Era tiempo suficiente para dejar preparado todo, también podía tomarme un café. Cuando abrió el elevador, me bajé y al voltear rumbo al consultorio, vi como una mano se metió a la puerta, la niña parecía estar detrás de la puerta abierta, nunca la había visto tan directamente, me tembló todo por dentro. Algo en mi cerebro me decía que me fuera y una especie de sonido de alerta en mi corazón también me decía que no entrara al consultorio. Como iba convencida de no ser débil nunca más hacia algo que no entendía, me metí sin hacerme caso. Al tomar la perilla para abrir la puerta, la pulsera bendita se cayó, la vi romperse para luego deslizarse hasta el suelo. La levanté, la guardé en la bolsa de mi suéter y entré. El consultorio estaba normal, no se veía desordenado como otros días, pensé que había funcionado el amuleto, así que le di gracias a Dios y me puse a acomodar todo, contenta. Me senté en la cama a mandarle mensaje a Lucy, le decía que me había ido bien, que el amuleto estaba funcionando, aunque raramente se me había caído en cuanto entré. Le dije que no lo había amarrado bien.
Tras unos segundos de mandar ese mensaje, me entró una llamada, comenzó a sonar mi celular, pero era un número que yo no identificaba. Dejó de sonar mi celular y comenzó a sonar el teléfono del consultorio. Lo tomé y di los buenos días. Del otro lado una voz extremadamente tenue me dijo algo que no entendí, tras unos segundos de espera. Le pedí que me volviera a repetir lo que me había preguntado y a pesar de la voz baja, distinguí que era una niña. Me quedé helada e inmediatamente pensé en la niña que me atormentaba. Miré hacia la cuna y ahí la vi detrás de los barrotes. Detrás de la cuna, me mostraba sus manos sosteniéndose de los barrotes, los ojos negros con una línea blanda que los atravesaba de arriba a abajo, su piel casi azul y el cabello largo. Dejé caer mi teléfono y el del consultorio por el miedo, grité sin darme cuenta, quise correr. Pero se me atravesó el escritorio, en eso miré a la cuna y ya no la vi, moví el escritorio que me estorbaba y fui a la puerta. No se abrió, giraba para todos lados la perilla, pero la puerta no cedía. Comencé a gritar desesperada que me sacaran de ahí. La luz comenzó a parpadear como lo había hecho en el elevador, las lágrimas se me salían. También sentí que se me quebró una uña cuando comencé a arañar la puerta. Parecía que nadie me escuchaba pese a todo el ruido que hacía. El tiempo se me hacía eterno, no sentía que pudiera escapar de eso. Aquella niña aparecía y desaparecía con la luz, la veía parada en la cuna, molesta, mirándome con la mirada aterradora, y la cara se le había deformado hasta tener una imagen diabólica, como la de una anciana furiosa. Me dijeron que habían pasado más de 5 minutos desde que se escuchó mi primer grito, al tiempo que tardaron en subir los vigilantes o lo que tardó el ginecólogo en salir de su consultorio, para ver de dónde salían los gritos. A pesar de que me dijeron eso, sentí que tardaron una eternidad. De esto ya han pasado 5 años y aún no puedo recordar bien lo que pasó. El rostro de esa niña diabólica se acercó hasta mi cara, sentí que me habían golpeado en la cabeza, recuerdo escuchar el sonido de mi cuerpo impactándose en el suelo. Lo demás fue todo oscuridad, no soñé nada, ni vi nada raro, como pueden pensar. Simplemente perdí la conciencia y afortunadamente lo hice porque recibí más de 5 mordidas por todo el cuerpo. Me trasladaron en ambulancia a urgencias, no había explicación a lo que me había pasado, en las cámaras de seguridad no aparecía nadie más que yo. Tampoco había subido nadie por la noche como para esconderse en el consultorio esperando atacar. Era increíble mi caso, pues las mordidas de una especie de animal me cubrían varias partes del cuerpo. Tenía una herida en la frente, por el primer golpe que me dieron, sangré mucho pero no fue doloroso, era mucho más pesado contener la respiración, pues cada que aspiraba profundamente me dolía el pecho, justo donde tenía una de las mordidas. Pasé algunos días ahí, vinieron los policías, se tomaron muestras y fotografías de mi piel. Lloré muchos días seguidos, sentía la impotencia de no haberme podido defender, tampoco podía entender cómo había llegado a ese ataque. A mí nadie me iba a vender el cuento de que había tenido un ataque de pánico o un brote psicótico. Todos en el edificio habían visto a la niña. Todos sabían que había algo e incluso la doctora me había confesado que ella tenía que ignorarla. Era alucinante la forma en la que me trataban, como si hubiera soñado todo. Al final, son pocos los amigos que se quedan. La doctora no se hizo responsable por nada. Ella había confirmado que había estado muy nerviosa las últimas semanas y el psiquiatra me medicó hasta que se cansó y yo imploraba a mi mamá que me sacara de ahí lo más pronto posible. Duré 3 semanas internada. Terminé con estrés postraumático y eso me impidió encontrar un trabajo durante todo el año seguido al evento. Maldecía a todos por no comprenderme. En un punto llegué a pensar que sí había tenido un brote psicótico, pero en ese justo momento llegó una llamada mandada por el mismísimo Dios, porque me dejó tranquila tras toda la recuperación del terror que viví. Quien me llamó fue José, el chico de vigilancia, me dijo que el día que sucedió ese episodio, él estaba de descanso. Tras los respectivos saludos y contarnos cómo nos había ido durante este tiempo que había dejado el consultorio, me dijo que él también había tenido que cambiar de trabajo y que además, la torre de departamentos para consultorios no se había podido rentar más.
Me asusté y le pedí que me contara todo lo que sabía. Aunque él no sabía todos los detalles, lo que me contó fue suficiente para dejar tranquila a mi alma. No estaba enloqueciendo por estrés, como me habían hecho creer. José me contó que el padre había ido a bendecir el consultorio, pero que duró casi 15 minutos en poder entrar al lugar. La puerta estaba atorada sin razón alguna y por más que el de mantenimiento maniobró para abrirla, prácticamente tuvo que patearla para poder destrabarla. El rito de bendición no se pudo llevar a cabo, la doctora salió corriendo junto con el padre y ninguno de los dos regresó nuevamente. Mandaron a una persona a que limpiara el lugar, porque otros doctores del piso comenzaron a quejarse del mal olor que despedía el consultorio. Al final el cuarto quedó en mal estado, no se podía rentar, después se reventó una tubería de desechos, dejando todo el piso inutilizable. Poco a poco, como si las plagas se hubieran instalado en la torre de consultorios, comenzaron a aparecer nuevos problemas, todos se mudaron a otras direcciones para consultar. Los vigilantes aguantaron un poco más, pero llegó un punto en el que ya no era posible pagarles por cuidar el espacio, se quedó vacío todo y aunque no se ve mal por afuera el edificio, está inutilizable. Tampoco va mucha gente por ahí, algo realmente poderoso, con una presencia maligna. Se había apoderado de todo el edificio al intentar sacarlo de ahí. Cuando era estudiante y estaba terminando mis estudios en filosofía y letras, me tocó hacer mi servicio social en la pequeña biblioteca pública de la colonia de mi casa. Era una biblioteca pequeña, olvidada por los vecinos, no pasaba mucho tiempo la gente ahí. También me sorprendía el saber dónde estaba ubicada, porque no imaginaba que pudiera estar en el segundo piso, justo arriba de la clínica médica. Fue todo un descubrimiento ese espacio, también el enterarme que no se permitía mucho el acceso, porque podrían robarse los libros. La señora Marcela era ese tipo de personas que desconfiaban de todos. Pero no se ponía a pensar que estaba en una biblioteca pública. A pesar de las circunstancias, tenía toda la intención de hacer las cosas lo mejor que pudiera, de aprender y además, de aprovechar mi tiempo con los libros, porque podría leer todo lo que quisiera en ese lugar. Fue divertido mi tiempo en el servicio, lo recuerdo con cariño, pero al mismo tiempo con nostalgia, pues ahí conocí al chico del que me enamoré para siempre. Adrián fue mi primer amor. Estaba en la biblioteca como parte de un proyecto de pedagogía para hacer teatro con niños y le habían dado la facilidad de utilizar el pequeño espacio de lectura de la biblioteca para armar una serie de representaciones con títeres de algunos cuentos clásicos para niños. Era un sueño para mí, porque era todo lo que me gustaba en un chico, era divertido, le gustaba mucho trabajar con niños y además era un gran bailarín. Estaba estudiando teatro, pero quiso juntar su amor por la actuación con su gusto por dar clases, a pesar de solo tener 21 años. Ya trabajaba como maestro de teatro para niños en un preescolar privado. Yo era 2 años menor, no podía hablar fácilmente con cualquier persona, al contrario de él, que parecía que conocía a la mitad del mundo. Nos conocimos en las escaleras de caracol que subían hasta la biblioteca. Yo subía, llevaba mis papeles para postularme como ayudante de biblioteca por mi servicio y él bajaba después de haber dejado más material de títeres en la zona de lectura. Adrián tenía 6 meses trabajando con los títeres, dando presentaciones todos los viernes y los sábados. Cuando lo conocí, supe que tenía que acercarme a toda costa. Me enamoré intensamente y no pude olvidar jamás lo que vivimos. Pese a que me costaba trabajo acercarme para platicar de lo que fuera, con tal de sacarle conversación, de inmediato sentí que también le interesó mi conversación. Dejaba que dijera tonterías, y sé que él estaba consciente de que me gustaba muchísimo, pero no nos pasó una de esas historias felices, donde 2 personas viven un amor intenso y se separan. A mí y a él nos separó la muerte, mucho antes de poder decirnos que si queríamos estar con el otro. Cuando se acabaron las vacaciones de verano, los niños regresaron a la escuela y comenzó a estar más y más sola la biblioteca. Teníamos desde enero viéndonos todos los fines de semana. Yo ya me había ganado a doña Marcela,
por lo que me dejaba ir a mi ritmo al momento de acomodar o etiquetar los libros. Incluso me dejaba participar en las actividades del teatro de títeres. Adrián estaba a punto de terminar su investigación de teatro en niños con fines didácticos. Yo me moría por decirle que los últimos 6 meses habían sido los mejores de mi vida, así que le dije que sí podíamos salir. No podía verlo irse sin siquiera pedirle el número del teléfono al que pudiera llamarlo o la dirección a donde poder mandar alguna carta. Creo que también esperaba de mi parte una invitación, porque pasé una semana completa intentando decirle que sí podría salir un domingo conmigo, pero no lo lograba, pues él parecía divertirse con cada intento fallido. Pese a todo salimos, fuimos a un café, uno muy escondido por la zona centro y pasamos la tarde platicando. El inicio de la tragedia pasó justo después de que salimos del café, tras convencerme de que quería estar para siempre con él, aunque jamás sabré si él pensó lo mismo por mí. Cuando salimos y nos fuimos caminando por la avenida principal para tomar el metro, nos encontramos con un grupo bastante escandaloso que al parecer lo conocía. Me presentó con todos, iban fumando y nos invitaron a pasar un rato con ellos. Era un grupo de 6 o 7 personas, ya no recuerdo bien, pero está claro que la chica que nos invitó estaba interesada en Adrián. Insistió demasiado en que fuéramos a la fiesta. Llegamos a un departamento enorme. Me dijeron que varios de ellos habían rentado el espacio para poder quedar cerca del teatro que estaba cerca. Había ropa tirada por todos lados, mucho alcohol y demás cosas muy de moda en ese momento para experimentar. Me senté sin hablar mucho. Adrián intentaba ponerme atención o llevarme a la conversación, pero la incomodidad no me dejaba hablar. Intenté portarme mal, así que me relajé como ellos con algo de cerveza, para intentar convivir en el mismo ambiente que este chico. Ya por la madrugada, tomé el teléfono y marqué a la casa. Le dije a mi mamá que me había topado con unos compañeros de la universidad y que ellos me iban a llevar a la casa por la mañana. No duré más de 5 minutos en la llamada, pero cuando me regresé de la cocina a la gran sala, todos estaban en círculo con las manos agarradas en pares. Me quedé pasmada, aunque pensé que estaba practicando algo de alguna obra, pero me invitaron a unirme y me dijeron que iban a invocar a la sombra. Yo no sabía qué era eso, jamás había escuchado un juego así. Hasta haber escuchado sobre la Ouija hubiera sido menos sorprendente, pero no entendía eso de la sombra. Me dijeron que era una práctica que Tammy, la chica que perseguía a Adrián, había aprendido cuando fue de viaje espiritual hasta Guatemala. Pensé que me estaban intentando hacer una broma, pero se voltearon muy serios para comenzar a realizar el juego. Sin convencerme mucho, decidí participar, pues no podía pasar nada malo. Me emparejé con una chica que estaba sola, no recuerdo su nombre, pero me incomodé pensando que me estaban buscando con quien quedarme a dormir esa noche. Mientras pensaba eso, el juego comenzó. Una persona de cada pareja era el que invocaba a la sombra para que ayudara a jalar la sombra del otro. No soy creyente, pero me horroricé. ¿Con qué finalidad alguien podía querer inmovilizar a otro? Sea la sombra o sea lo que sea, así que quité mis manos de las manos de la chica y mejor me volteé a ver lo que le hacía la chica a Adrián. Tammy tomó las manos de Adrián para mostrarnos cómo se hacía. Primero las tomó con fuerza de las muñecas. Luego tomó su dedo índice y medio y los jalaba. Dijo algo como que la sombra estaba presente y que íbamos a ver cómo ella podía aprisionar por unos segundos la sombra de Adrián. Estuvo sobando la mano de él, la movió y luego comenzó a contar hasta 3 y le pidió que él alejara sus manos de ella. En ese momento la sombra de él pareció quedarse unos segundos en las manos de Tammy, para después regresar con él. Fue como si hubiera visto que su sombra quedara enganchada por los dedos de ella y que luego regresara a su posición normal en el suelo, donde Adrián tenía sus manos. Creo que hasta abrí la boca de la impresión. Era increíble ese fenómeno. Sentí mucha curiosidad y comencé a pedir, junto con los otros en la reunión, que volviera a hacer la separación de la sombra. Así pasamos la noche, medio borrachos e intentando lo que habíamos visto con las sombras. No recuerdo si llegó el amanecer así, pero desperté como a las 2 de la tarde y yo tenía clases a las 3. Salí corriendo,
sin despedirme de muchos, porque seguían dormidos, pero Adrián fue tras de mí, me acompañó a tomar clase, después nos quedamos juntos hasta la tarde y me preguntó si me habían caído bien sus amigos. Y aunque tenía mis dudas, fingí que sí para no separarme de él, por la conclusión de sus actividades en la biblioteca. Fue así que comenzamos a salir todo el tiempo con sus amigos, a pesar de que era temporada de clases, siempre había fiesta entre semana, así como los fines de semana. Yo sentía que ambos teníamos algo, pero no nos decíamos de frente las cosas, solo me dejaba llevar para ver si podía entenderme con él. Al final me comencé a llevar de maravilla con Tami y comenzó a invitarme a otras reuniones de su círculo de músicos. Ella cantaba ópera, por eso conoció a Adrián, me enseñó muchas cosas sobre artes ocultas. Entré en círculos de aprendices de masonería, comencé a ir a reuniones de fiestas paganas, a escondidas de todo mundo, hasta de mi interés amoroso. Creí que estaba encontrando muchas respuestas que los libros de los grandes pensadores no me estaban dando en la escuela. Poco a poco fui como en una locura de ocultismo y me obsesioné con el llamado de la sombra, se buscaba al dios de la muerte, la sombra eterna, el señor Mictlán, él daba poder. Eso era lo que sabía y además yo podía usar su poder si era un aprendiz. Como no tenía lugar para mis prácticas, comencé a realizar los rituales en la biblioteca, pues doña Marce ya me dejaba las llaves para la apertura de la biblioteca. Comencé a llegar temprano, entre 6 y 7 de la mañana, para que cuando comenzaran las actividades a las 9, no hubiera sospecha de lo que estaba haciendo. Adrián me visitaba. Pero no era mi prioridad, estaba demasiado metida en todas esas prácticas, quería encontrar algo, y con completa honestidad, puedo decir que no entiendo qué era o por qué me sentía tan fascinada. Quizás me dejé dominar por la sombra, desde el primer minuto que intenté hacer el juego con Tami y todos los demás. Ojalá hubiera tenido la madurez mental de alejarme de eso en cuanto me sentí incómoda. Poco a poco comencé a ver en la biblioteca sombras, caminaban entre los estantes, también el ambiente se sentía viciado, la luz parecía no entrar por completo a iluminar todo como antes. Cuando acomodaba los libros, veía cada vez más arañas, también doña Marce comenzó a enfermarse, tosía y tosía, sin saber por qué a pesar de que iba a consultarse con un médico, yo no quería dejar mis prácticas. El altar de sombras que armé en el pequeño closet de la limpieza parecía surtir efecto. Estaba eufórica por su efecto y comencé a crear pequeños milagros, por así decirlo. Pedía dinero y me encontraba de una forma u otra algo valioso en la calle, también siempre tenía buenas calificaciones. El tiempo comenzó a sobrarme, sentía que podía aprender sin límites, era divertido, pero también quería más. Adrián me visitaba y yo seguía haciendo todo porque me notara, porque me diera la oportunidad de tener una relación, pero siempre parecía que algo se interponía. Los eventos paranormales incrementaban, el agua del garrafón, que era para los visitantes, comenzó a llenarse de lama de un día a otro, algunos libros comenzaron a degradarse rápido, las hojas amarillentas se me deshacían en las manos, una tarde doña Marce no regresó y mandaron una persona para cubrir su incapacidad. Me lo tomé como algo normal por su edad, pero ella había perdido la vida. Por ese tiempo comencé a sentir que algo me seguía a todos lados, comencé a dormir poco, también adelgacé sin darme cuenta y cuando llegaba a abrir la biblioteca, había pájaros muertos en la escalera, pues todo se había descontrolado, busqué la soledad y me aislé en mi casa. Dejé de ir a la facultad y comencé a pelear todo el tiempo con mis hermanos, es algo demasiado doloroso de recordar, a pesar de todos los años que han pasado, aún me duele. Una noche muy mala me desperté vomitando, fue algo incontenible y manché mis cobijas, me levanté muy cansado, el vómito parecía una mancha oscura, no me daba olor a nada, mi cuarto estaba completamente negro y no podía distinguir nada entre la noche, tallaba mis ojos, pero no lograba ver algo claro o alguna sombra. Fue cuando entre la oscuridad sentí que algo me tocaba un hombro, me paré corriendo a prender la luz, cuando pude enfocar algo, vi que mi sombra se movía distinto que yo, su movimiento era más lento, cerré los ojos y pensé que seguía dormida,
me dejé caer al suelo despacio y la sombra lo hizo, pero más rápido. Sentía que me volvería loca y quería correr a internarme a algún lugar, pero al momento que alcé la mano para guiar la perilla del cuarto para salir de él, vi que mi sombra se quedaba quieta mirándome. Yo no podía mover ni los ojos, estaba paralizada. En medio del pánico, sin poder gritar, vi con horror cómo se caían todas las cosas de mi escritorio, una a una fueron amontonándose en el piso, hasta que un marcador llegó cerca de mis pies. Contra mi voluntad tomé el marcador, y mi mano escribió que había sido escuchado por el Señor de las sombras y ahora era su adoradora. No sabía lo que eso implicaba, tampoco podía pedir ayuda, pues pensarían que estaba loca. Esa era mi letra en el piso, no había señales de que otra persona hubiera estado conmigo en mi cuarto. Me quedé llorando en la oscuridad, apagué la luz porque no quería ser visto por nadie de mi familia, también cerré con llave el cuarto, lloré toda la noche y al día siguiente me fui temprano a la biblioteca, porque iba a ir a Adrián a llevar unos libros que había llevado en préstamo. Cuando vi a Adrián le quise contar todo, pero un miedo terrible me embargó. Mientras pasaba la gente y se movía por entre los libros, escuchábamos que había cada vez más murmullos en la biblioteca. Me impacienté porque quería contarle todo a él, pero no podía y después el ruido no me dejaba. Un grito de una niña me sacó de mis pensamientos. Después fueron más y más claros los gritos de otros niños y los de algunas personas que preguntaban por una ambulancia. Una niña estaba tirada debajo de un estante que se cayó, y los libros se comenzaron a caer uno a uno. Adrián se lanzó a cubrir a la niña para que no le cayeran más cosas. Al parecer no le había pasado nada grave, pero estaba desmayada. Esperamos a que llegara la ambulancia. La biblioteca quedó cerrada hasta deslindar los detalles del accidente. Al final el nuevo bibliotecario se fue. Me dijo que le diera las llaves porque no sabía cuándo iba a abrir la biblioteca tras el incidente. Me quedé con el pánico de no poder volver a donde había dejado el altar de sombras. Cuando me quedé sin un lugar a donde ir, buscando al Señor de las sombras me puse como loca. Mi vida dependía de que Él estuviera satisfecho con lo que hacía. Jamás había matado a algo para ofrecerlo, siempre velas, incienso, dinero o algunas acciones, pero, si por comenzar a alejarme me pedía que muriera. Me fui hacia Adrián llorando. Esa sería nuestra última conversación y no recuerdo qué dijimos, tampoco pude decirle lo que sentía por él. Era tarde, lo vi comenzar a caminar con rumbo a su estación de metro, me entró la desesperación, estaba como aturdida por el miedo y le grité que me había convertido a la secta de Tammy. Esa última mirada fue horrible. Es doloroso cuando alguien que amas te ve como si fueras un monstruo. Se acercó a mí y me reclamaba lo tonta que había sido. Le supliqué que me llevara con él para que fuéramos a verla. Quería decirle lo que había pasado con el Señor de las Sombras. Adrián me dijo que la buscara por mi cuenta. Fui tras él, porque comenzó a caminar rápido para irse. Cuando lo alcancé le agarré la mano y lo jalé hacia mí. En segundos hizo su mano hacia atrás soltándose de mi agarre, pero por la luz del alumbrado público, vimos claramente cómo la sombra de su mano se quedaba unos segundos en la mía y me dijo que no quería volver a verme más. Con el miedo de no volver a verlo de nuevo, fui tras él y lo jalé con fuerza hacia mí, pero lo vi irse sin voltear ni un momento. Era rara la sensación de mi mano, sentía que sí lo había agarrado del brazo, pero lo veía marcharse para jamás regresar. Entre las sombras y la luz en la calle, por un momento vi que Adrián estaba ahí parado, como sombra en el suelo, pero pensé que aquel con quien pacté quería verme sufrir. Al llegar a mi casa, les conté a mis padres lo que había sucedido en la biblioteca, antes de que los vieran en los periódicos o lo escucharan. Les dije que yo estaba bien pero que iba a dejar de ir a la biblioteca por lo que había pasado. También les pedí que me dejaran pasar un rato sin ir a las clases. Ellos no sabían que yo había dejado de ir a la facultad desde hacía rato. Mi vida estaba en un hueco enorme. Pensé que pronto iba a morir o algo malo me iba a arrebatar la vida, pero desgraciadamente no era como yo lo sentía. Esa noche, en medio de las pesadillas, el Señor de las Sombras me visitó, y vi con él la sombra de Adrián. Ese era el anuncio más terrible que puede dársele a quien sea. Adrián,
el amor de mi vida, se arrojó a las vías del metro. Los testigos dijeron que estaba como borracho, parecía que había perdido el equilibrio en la orilla y se fue a las vías, justo antes de que llegara el tren. Nadie pudo hacer nada, fue demasiado rápido, yo sé que el Señor de las Sombras se lo llevó y fue por mi culpa. Porque yo deseaba desaparecerlo, por el coraje que me había dado que me abandonara, que todo mi amor quedara en humo después de estar medio juntos por un año. Tras su muerte, huí de la casa de mis papás, no contacté más a Tammy, me aterraba la idea de que me encontrara y que me culpara por la muerte de Adrián, tampoco volví a hacer rituales, poco a poco me fui alejando de lápices, de plumas y hojas e intenté alejarme todo lo que tuviera que ver con esas fuerzas oscuras, viví huyendo por años. Era de esas personas que se la pasaba una semana en un lugar y otra semana en otro muy diferente. Conocí el infierno de las calles, de los trabajadores con el cuerpo, también de las malas personas que provocan adicciones en otros para ganar dinero. En mi camino hacia la autodestrucción terminé en Tijuana, trabajé de muchas cosas. Conocí a mucha gente, creo que se nota en mi cuerpo, porque me veo como una señora de más de 80 años. Mi tiempo estaba contado desde el momento que decidí seguir a Tammy, también iba a morir pronto pasara lo que pasara, pero creo que compré tiempo al momento de desear acabar con la persona que más ame. Pues el Señor de las Sombras goza con el dolor y ama las almas nobles que poder consumir. No sé si es bueno o malo, pero a pesar de vivir sin corazón, cansada de todo y profundamente deprimida, por la pérdida de la persona que más he amado y más amaré en toda mi vida, no pude quitarme la vida. Ahora estoy aquí, vieja, cansada y casi siempre triste, pero peleando por no morir, no quiero ser absorbida por las sombras. He encontrado un motivo, mi negocio de libros y mis amigos también, así que entre mis caminos se cruzó una mujer que hace trabajos para bloquear la muerte, cuando una entidad es la que te busca para apoderarse de ti. He estado trabajando con ella desde hace 10 años por liberarme, hasta ahora no he caído muerta, eso es ganancia, pero quién sabe qué me pase del otro lado. He regresado a la biblioteca, quería saber qué había pasado y ya no existe más, el edificio está vacío, preguntando un poco a las personas de los alrededores que vi pasar. Muchos me dijeron que no comprara ni rentara el lugar. Estaba maldito, ahí había sombras que se paseaban de un lado a otro, a veces se les podía ver, cuando la luna estaba llena y no había nubes. Los perros negros siempre le dan miedo a la gente y es una tontería, a todos los animales negros se les vincula con la presencia del demonio, por eso durante los días de octubre a noviembre, en mi veterinaria, siempre buscábamos proteger de los locos a los gatos y perros negros. Yo tengo una veterinaria, estudié la carrera en eso, por lo que me hace muy feliz haber cumplido mi sueño de toda la vida. Tras 6 meses de haber abierto, me fui a la colonia de al lado, un poco menos segura, pero al menos muchos de los clientes podrían seguir trayendo a sus mascotas conmigo, para no perderles el seguimiento. La casa no estaba adaptada para tener espacios que se acomodaran a mis necesidades como médico. Pero con algunos arreglos quedó bien y hasta pude instalarle un hotel para animales, que era el que no quería perder por nada, porque siempre era el espacio que me dejaba un poco más de dinero. Por ese tiempo me las estaba viendo muy apretadas, no había muchos ingresos, tampoco regresaban a seguimiento con sus animales y pensé que era por mi trato o porque los precios eran muy caros. Bajé los costos y me acomodé los horarios, era cuestión de suerte, si podía levantar el negocio, podría seguir dedicándome a lo que me apasionaba. Pero si no, tendría que buscar un trabajo con el que sí me pudiera mantener. Tenía tiempo con mi novia Ari, esperaba poder pedirle matrimonio pronto, pero tras los problemas de solvencia económica, ella prudentemente me dijo que podíamos esperar un poco más para vivir juntos. Así fue que aposté todo a la veterinaria y dejé mi departamento, me mudé con pocas cosas a la misma casa donde consultaba y me propuse salir del problema en el que estaba. Era una casa barata para ser tan grande, el dueño era un señor mayor que no hablaba mucho,
cerró el trato lo más rápido que pudo. Así fue que sin mucho esfuerzo, renté la casa y que el dueño me permitió tener mi negocio ahí, tras pasar un mes arreglando los permisos, así como otros detalles como la organización del espacio. Abrí la veterinaria de nuevo. El ritmo inicial no estuvo mal, por la inauguración, vino mucha gente, hubo mucho movimiento, lo pesado era esperar los meses que vinieran, el hotel para perros estaba funcionando. Además era un espacio muy grande por lo que podía tener a 10 perros conmigo sin problemas. Aquella casa tenía la curiosidad de mantener muchas cosas antiguas. Reconocí algunas que había visto en la casa de mis abuelos. Era una casa pequeña de frente, pero con un gran patio donde había 3 árboles de frutas. Había acomodado todo para poder dejar que los animales corrieran y jugaran ahí, y en las otras habitaciones tenía las perreras, la sala de procedimientos básicos para la consulta y una pequeña vitrina de recepción. Al cuarto pegado al baño, lo adapté para vivir ahí. Una noche, estaba haciendo mucho calor, era junio y sentía que me sofocaba mientras miraba la tele antes de irme a dormir. Abrí mi puerta, pero me pareció que los perros estaban inquietos. Fui al cuarto de las perreras y estaban moviéndose mucho. Me sorprendió no verlos dormidos. Además, en cuanto los vi, comenzaron a volverse locos para que los sacara. Imaginé que el calor los tenía alborotados, así que los saqué. Solo estaban 2 perros y un gato, más mi perra. Los dejé libres en el patio y dejé la puerta abierta de mi cuarto, el de ellos y el jardín de los árboles. El aroma a flores de azahar había llenado todo el ambiente. Me sentía muy feliz. Tomé mi vaso con agua fría y me senté en una silla de plástico a verlos jugar. Por la mañana tenía algunas citas para baños, pero no importaba desvelarme un poco más si los veía contentos. Sin darme cuenta, me quedé dormido sentado en aquella silla. Me despertó un sonido de gruñidos. Los perros estaban agazapados debajo de donde dormía. Susie estaba gruñendo al patio. Como no había luz para alumbrar bien ese lugar, no sabía a qué era lo que le estaba ladrando mi perra, pero no me iba a esperar a enterarme. Así que cerré de inmediato la puerta del patio atrancándola con la madera que me había indicado el dueño. Había sido muy específico con eso. No importaba que la casa ahora se volviera una veterinaria, él aceptaría eso mientras yo firmara el contrato, donde además de fijar los costos de la renta, también me comprometía a limpiar y mantener los árboles del patio, pero sobre todo a mantener cerrado ese lugar por la noche. Al momento de indicarme cómo cerraba la puerta, me dijo que a veces se abría sola, así que me dio la tabla con la que se atrancaba. Me pareció algo muy raro, pero como yo no soy nadie para juzgar, solo acepté y continué con el trato. Toda la madrugada, hasta que amaneció, mi pequeña Susie no quiso despegarse de la puerta. Durmió ahí, como si estuviera vigilando. Por la mañana comencé con mis actividades. Como de costumbre abrí todas las ventanas para que circulara el aire y no se quedara el olor a animal penetrado en la casa. Al abrir todo, incluida la puerta del patio, me llevé la sorpresa de mi vida al ver un montón de patas pintadas en la tierra. Como no tenía mucho tiempo para estar haciéndome ideas, dejé de lado el tema y me dediqué a trabajar como siempre, y por la noche ya no recordaba el incidente. Esa noche nos agarró la soledad a Susie, a mi novia y a mí. Los perros habían sido recogidos y a Bigotes no se le podía mover porque estaba en recuperación. Ari y yo tomamos un par de sillas y nos pusimos a mirar los árboles. A pesar de que no se veía bien el patio por falta de luz, no me parecía que diera miedo. Pero mi novia sí sentía cierto escalofrío. Cuando miraba detenidamente la oscuridad entre los árboles, me preguntó qué tan grande era el patio, porque así, en la oscuridad, parecía medir más de 10 metros hasta la barda del vecino. Yo no recordaba las medidas que el dueño me había dado, por eso no le podía contestar, pero le dije que no se preocupara. Había limpiado ese patio hacía rato y todo estaba bien. No había ningún animal o persona a lo lejos. El primer día que me mudé, había asegurado que no hubiera alguna puerta escondida y había descubierto que había una pileta tapada con láminas al fondo. A su lado, pegado a la pared de fondo, una especie de horno antiguo como iglú de ladrillo estaba tapado con una lona.
Ari me dijo que quizás podían haber hecho algo con barro o algo así, porque parecía que le describía los lugares donde cosían cerámica. No mencionamos más el tema, cerré todo, atranqué la puerta y nos fuimos a dormir. Llegó el lunes, ese día estaba muerto el trabajo, no había citas, tampoco llegaba nadie, me estaba aburriendo y cansando. Los sonidos de Susie me sacaron de mis pensamientos, a lo lejos la escuchaba arañar algo. Salí casi corriendo, para evitar que fuera a maltratar alguna pared, pero no la encontraba, le hablé y no salió. Así que me regresé al frente y comencé a hablarle, pero tampoco vino al llamado. Los ruidos de uñas rascándose se escuchaban más y más, como no encontré a Susie, pero los sonidos continuaban. Fui a la puerta, puse el letrero de cerrado y le puse seguro a la puerta, para investigar qué estaba pasando. Quizás se había metido a un lugar del que no podía salir y como nos habíamos ido a vivir ahí hacía casi 2 semanas, no tenía ni idea de dónde podría estar. La fui buscando cuarto por cuarto. Me estaba comenzando a asustar cuando sus chillidos llegaron a mis oídos y ubiqué de dónde venía el sonido. La pobre estaba debajo de las láminas. Metida en la pileta, no me había fijado que tenía agua y estaba toda mojada. La saqué de ahí, pero jamás me puse a pensar cómo le había hecho para meterse ahí, además de echarse las láminas arriba para quedar atrapada. La bañé y continué con el día flojo. Por la noche de nuevo me quedé mirando las flores de los árboles, me di cuenta que ya habían crecido muchos limones, así que pronto sería hora de bajar los más posibles para dejar a gusto al árbol, sin tanto peso. Comencé a acomodar las cosas para irme a dormir, iba a atrancar la puerta, pero se me ocurrió la idea de que podría dejar que el aroma a azahar penetrara toda la casa. Ya había dejado abierta toda la tarde esa puerta, y la casa se mantenía más fresca de esa manera. Decidí no hacer caso a lo que me dijo el que me rentaba, pues no pensé que fuera a pasar algo malo. Por la noche, me quedé mirando un buen rato mi celular antes de quedarme dormido. A mitad de la noche, me despertó el frío, sentía que se me estaban congelando los pies, me acomodé la cobija pero al girarme, vi que mi puerta estaba abierta. Me senté para ver mejor y efectivamente mi puerta estaba abierta pese a que yo la había cerrado. Todo estaba oscuro, pero entraba la luz de la luna alumbrando el gran pasillo entre mi cuarto y el cuarto donde dormían mis inquilinos. Pensé que sería buena idea ir a revisarlos, ya que me había despertado. Cuando me levanté y me ponía las sandalias, la sombra de un perro atravesó el pasillo, si no me falló la vista. Había visto a un perro que iba rumbo al patio. Pensé que era Susie. La figura del perro brincaba, corría, se movía y después se quedó quieta. Le hablé, el silencio de la noche me regresó el chillido de ella, pero lo escuchaba justo al lado mío. Jamás me fijé que la puerta de la estancia estaba cerrada. Susie lloraba desde dentro al escucharme llamarla. Me asusté, si ella estaba encerrada, ¿qué era lo que había visto? Miré de nuevo al patio para averiguar lo que era. Me acerqué a la puerta. Me quedé en la orilla antes de bajar el escalón a la tierra, no lograba ver nada. Pues la noche se había hecho más oscura de repente. Iba a ir por mi teléfono para hablarle a Ari para que viniera a verme en la mañana si era posible, porque yo quería asegurarme de que en alguna parte del patio no hubiera un agujero por donde estuvieran metiéndose algunos perros. No llegué ni a mi cuarto. El plan me lo habían cancelado unos perros que me gruñían desde la distancia de los árboles. Un poco más allá que ellos, quizás porque no recuerdo bien la distancia, lo que puedo asegurar es que esos no eran perros, se veían demasiado puntiagudas sus orejas, además sus ojos brillaban de una manera muy extraña. Me estaban midiendo, sentía que el aire frío de la noche me traía un olor como a rancio que provenía de ellos. Esos no eran perros, pero se veían como perros, así que me imaginé que estaba soñando. Me lancé corriendo a mi cuarto y alcancé a ver cómo aquellos animales se lanzaron a toda velocidad para adentro de la casa. Me aventé al piso del cuarto para alcanzar a llegar, cerré con todas mis fuerzas, jalé el buró de madera donde tenía mi ropa para lograr encerrarme. Afuera, el sonido de ladridos y ruidos de patas tirando todo dentro de la casa me hizo pedirle a Dios que me ayudara. Se me ocurrió llamar a emergencias, pero ¿qué les iba a decir?
No sabía si llamarle a la policía o quizás a los de control animal, pues no parecían perros normales. Mientras los ruidos de destrozos continuaban, le marqué a mi novia, le conté tartamudeando lo que pasaba, estaba muerto de miedo y ella me dijo que iba a pedir un carro para llegar a ayudarme. Le pedí que no se le ocurriera salir a esas horas de la noche, era peligroso para ella y aunque también me estaba pasando algo difícil de explicar. Lo mejor era decirle en la mañana cómo habían terminado las cosas. Estábamos hablando, mejor dicho, discutiendo, el cómo íbamos a sobrellevar eso porque ella estaba alistándose para salir, cuando escuché los ladridos con forcejeos de mi Susi. Me descontrolé al escucharla ladrar y sufrir, era evidente que estaba peleando contra aquellos animales, busqué entre mis cosas, pero no encontraba con qué salir a defenderla. Al final me decidí por la silla de plástico, porque era eso o nada, moví el buró a medias, empujé la puerta y salí como pude pero no vi nada. La casa estaba como si no hubiera pasado nada. Quise prender la luz, pero prendí 1 o 2 contactos de luz y me di cuenta que no había electricidad. Con la mirada rápida que di, me aseguré que todo estuviera más o menos bien, creí que hasta los medicamentos se habían roto en el suelo con la entrada de aquellos endemoniados, pero nada estaba fuera de su lugar. Tampoco vi huellas de perros con lo poco que me alumbraba la luz en la pantalla del celular. Al final fui al cuarto de la pensión, pero a Susi no la encontré, comencé a llamarla, pero no la escuchaba ni llorar. Fui corriendo por una de sus latas de carne favoritas y comencé a pegarle como era costumbre, pero tampoco salió, no podía gritarle con todas mis fuerzas, por miedo a provocar problemas con los vecinos. A los 10 o 15 minutos de no encontrarla, decidí que tendría que ver si no estaba atorada entre algunas cosas en el patio o si se había quedado atrapada en la pileta de nuevo. Intenté salir, pero entre la oscuridad se fueron mostrando los ojos de aquellos perros. Uno de ellos se paró en 2 patas y me dijo que me fuera de ahí, sus ojos eran rojo fuego, esa criatura con su voz demoníaca era un ser salido del mismo infierno. Por el miedo de perder a mi Susi les comencé a decir que me la regresaran, ellos le habían hecho algo, entre la oscuridad, sus dientes con baba se dejaron ver, las lenguas jadeaban, sentí que me estaban advirtiendo. Cuando comenzaron a pelar los dientes, sentí que se me iban a arrojar encima y con todas mis fuerzas, cerré la puerta. La atranqué con la silla porque no encontré la tabla de madera. Me senté junto a la silla a llorar porque no sabía dónde estaba mi pequeña Susi y mientras me lamentaba, llegó Ari. No venía sola, le había llamado a mi amigo Toño para que me ayudara. Cuando pasaron, se sorprendieron de que todo se veía normal. Les dije que no podía explicarles lo que había pasado, pero que si me dejaban contarles, sin que me juzgaran, podría decirles que vi qué pasó. Llegó la mañana, ambos estaban asombrados por la historia, pero incrédulos, estaba seguro que nos había atacado una jauría de perros, que pudieron haberse metido por un agujero en una pared o algo. Luego salimos los 3, con los primeros rayos de la mañana a buscar a Susi. Afuera en la tierra, vimos muchas huellas mezcladas en la tierra que me hacían justicia. Al parecer sí había habido varios perros merodeando por el patio en la noche. Encontramos a Susi, pero desafortunadamente ya no tenía vida. Me puse a llorar de tan solo verle el cuello colgando desde la pileta, entre ella y las láminas. Toño me ayudó a sacarla. Me dijo que no tenía señales de lucha, ni sangre ni mordidas. Nos pusimos de camino adentro de la veterinaria para revisarla, cuando Ari nos gritó. Toño fue a llevar a Susi a la plancha de revisión. Yo regresé con Ari y me dijo que levantó la lona que cubría esa especie de horno. Ahí estaban muchos pedazos de huesos incinerados y había mucha ceniza de cosas quemadas. Revisé un poco esos restos y vi solo piezas de animales. Alguien mataba e incineraba animales ahí. Alrededor de la pileta alcancé a distinguir manchas marrones, muy distintivas de la sangre seca. Regresamos adentro con Toño, pero ya no lo dejé salir al patio. Tomé las 2 puertas y atranqué con la tabla. La había encontrado afuera tirada. La tranca tenía un dibujo que, al buscarlo en internet, arrojaba que era un sello mágico para impedir el ingreso del mal. Tras eso,
No volví a abrir la puerta, no me importaba la fruta tirada, ni la basura de los árboles, disimulé como pude ante el casero, que sí hacía la limpieza. Yo no quería regresar a desatar el infierno, pero tampoco podía irme de ahí, estaba sin ni un solo centavo y sobrevivía solo por la esperanza de estar en un lugar distinto. Fueron meses terribles, de estar deprimido por lo que le pasó a mi Susi, y de vivir asustado de que aquellas bestias fueran a regresar. Trabajé como loco, comía lo mínimo, compraba solo lo indispensable, pues intentaba a toda costa huir de aquel lugar lo más pronto posible. Ari me apoyó en todo, poco a poco fui ahorrando y aunque la forma que acabaron con mi compañera canina me hacía pensar que quería incendiar todo ese maldito patio, me contenía, no supe qué hacían ahí, ni por qué esas cosas salieron de entre la oscuridad, no investigué nada, vivía ignorando que el patio de los árboles existiera. Pero esa labor titánica dio sus frutos, pude escapar de ahí al año y medio de haber rentado, me pasé a mi viejo lugar, que como arte de magia, se desocupó justo cuando yo estaba buscando un nuevo espacio para montar la veterinaria. A pesar de todo esto, de que parece una fantasía, de que va en contra de que los perros negros no tienen algo siniestro, me queda clara una cosa, esos no eran perros, la maldad pura que encarnaban esas bestias. Las hacía oler a rancio, los ojos les brillaban de color rojo, sus gruñidos eran parecidos a personas enojadas. Así que puedo decir, que si hay un perro o un gato triste de color negro en la calle, lo más seguro es que sea bueno, porque los verdaderos animales diabólicos siempre van directos a atacar. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.